Muy bien, vamos entonces a orar en el nombre del Señor y así comenzamos nuestro estudio en esta tarde. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, bendito, santo, es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Queremos en esta hora, Padre bueno, pedirte y solicitarte en el nombre de Cristo, en sus méritos, en su justicia y confiados en sus promesas, solicitarte la ayuda de tu Santo Espíritu para que eleves nuestras miradas y nos permitas comprender tu voluntad como lo has dejado enseñado en tu palabra, Señor. Que a través de tu palabra podamos tener conocimiento, contemplar a Cristo y su justicia y ser transformados por su divino poder. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Me complace mucho saludarles, mirarlos a través de esta plataforma. Les enviamos un abrazo y solamente quiero tener un pequeño anuncio, y es que como usted ya pudo haberse dado cuenta, yo no me encuentro en mi casa, así que no estoy en mi estudio acostumbrado y por tanto hay algunas situaciones que no puedo controlar. Probablemente ruidos, probablemente motos, carros, algunos ruidos que salen de mi control porque estoy en casa ajena, usted puede imaginar. Así que hay algunos ruidos que saldrán de mi control. Y, número dos, si la conexión al internet se cae, probablemente por temas eléctricos, usted me regala unos minutos con paciencia, que haremos todo lo posible por reconectar una vez instalada la batería de respaldo que hemos traído para esa eventualidad. Bien, mis amigos, nuestro tema de hoy es tratar de observar el sentido en el cual el libro de Daniel comunica para nosotros enseñanza acerca del pacto de Dios. ¿Ok? Ese es nuestro estudio. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar, por favor. Vamos a comenzar proyectando nuestro texto bíblico con el cual vamos a dar inicio a nuestra investigación, nuestro estudio en esta tarde. Am, Hermana Carolina, ¿usted podría habilitarme para compartir la pantalla? Si no, no hay ningún problema. Yo puedo leer desde la Biblia, acá impresa. Bien, muchísimas gracias, hermana Carolina. Bien, vamos entonces a comenzar con Mateo. Vamos a buscarlo brevemente. Mateo, el capítulo número 1. ¿Ok? Permítanme un segundo mientras llegamos hasta Mateo, el capítulo número 1. Y yo quisiera que ustedes le presten atención a la forma en la cual comienza el Evangelio de Mateo, porque este comienzo no es para nada casualidad. Mira cómo comienza el Evangelio de Mateo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Y ahora mira quién es Cristo en el comienzo del libro de Mateo. En la primera línea que el apóstol describe la identidad de Jesucristo, lo llama hijo de David, hijo de Abraham. Y nosotros inmediatamente deberíamos preguntarnos por qué. ¿Por qué Jesucristo es identificado como hijo de David e hijo de Abraham? ¿Cuál es la razón? A ver, nosotros sabemos que Cristo era enviado de Dios. Sabemos que Cristo era hijo de Dios. Pero ¿por qué razón el evangelista lo identifica como hijo de Abraham e hijo de David? A ver, ¿cuál es la razón? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la razón? Permítanme decirles cuál
probablemente es la razón de fondo que le permite a Mateo identificar a Cristo como hijo de Abraham e hijo de David. Atención con esto. David y Abraham son los dos hombres en el Antiguo Testamento que oyeron de parte de Dios una promesa de herencia eterna. Escuchen bien, una promesa de herencia eterna. Dios le prometió una herencia eterna al profeta Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó a ser heredero según Romanos capítulo número 4, versículo número 13. Lo llamó a ser heredero del mundo. Y según Hebreos capítulo número 2, versículo 5 hasta el versículo 16, Abraham fue el hombre que recibió la promesa del mundo venidero del cual estamos hablando, dice Hebreos capítulo 2, versículo número 5. De la misma manera, David, el rey y salmista de Israel, recibió una promesa de herencia eterna. ¿Y cuál era la promesa de herencia eterna que Dios le dijo a David, el rey? Dios le prometió un trono que duraría para siempre. Y esto es maravilloso, porque precisamente Jesucristo es de la simiente de Abraham. De hecho, el apóstol Pablo identifica a Cristo en Gálatas capítulo número 3, versículo 16, lo identifica como la simiente de Abraham. Aquella simiente, según el versículo 17 del capítulo 3 de Gálatas, según el versículo número 19 y 20, la simiente a quien fue hecha la promesa. Imagínense eso. Entonces, Jesucristo se hace a sí mismo simiente de Abraham, asume la naturaleza, la descendencia de Abraham, según Hebreos capítulo número 2, versículo 16, va a la cruz, muere en la cruz para que la bendición de Abraham alcanzase a las naciones y hereda de esa manera el trono del cielo, que era el trono prometido a David como el trono eterno. Entonces, Jesucristo se encarna como descendiente de Abraham y como descendiente en carne de David, precisamente para cumplir las dos promesas de herencia eterna que Dios había dado en los libros del Antiguo Testamento. David y Abraham. Ahora mira esto. ¿Por qué hemos comenzado así nuestro estudio acerca del pacto en el libro de Daniel? Oh, porque el mismo libro de Mateo, mira lo que nos va a decir. Mira lo que se mete, lo que se constituye en oposición dentro del camino del cumplimiento de esas promesas. Mira lo que hay en el medio. Mira el obstáculo. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 1, versículo número 17. Mira esto, por favor. Mira el versículo 17. Atención. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. La palabra 14, por su valor numérico en el idioma hebreo, quiere decir las iniciales o las consonantes con las que está escrito el nombre de David. Daled en hebreo, Vav y Dalet son las tres consonantes que forman el nombre David. Su valor numérico de estas tres consonantes es el número 14. Por tanto, en la historia del cumplimiento profético de la promesa de Dios hecha a Abraham, hay 14 generaciones desde Abraham hasta David, desde
desde David hasta la deportación de Babilonia y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. En otras palabras, es un rey, es un heredero que en la historia se profetiza, se anticipa y se espera que había de heredar el trono de David, su padre. Y mis amigos, ¿cuál es el propósito de Babilonia en esa genealogía? ¿Cuál es la razón de Babilonia en esa genealogía? A ver, nosotros no podemos decir que Babilonia formaba parte de los propósitos de Dios. Babilonia es un obstáculo en el camino hacia el cumplimiento de la promesa divina dada ¿a quién? Dada a Abraham, siervo de Dios. Voy a repetir esto porque nosotros necesitamos tener esto en mente. Tenemos que tener esto en mente si nosotros queremos entender el libro de Daniel. ¿Qué cosa es Babilonia según la genealogía de Cristo? Babilonia es un obstáculo en el camino del cumplimiento de la promesa divina dada a Abraham. ¿Cuál fue la promesa divina que recibió Abraham? Abraham recibió la promesa de la herencia eterna de un mundo venidero. Abraham recibió la herencia del mundo. Bueno, Babilonia es un intento diabólico, es un intento satánico de impedir el cumplimiento de la promesa divina hecha a Abraham acerca de la herencia de una tierra donde Cristo sería su rey. Babilonia es un obstáculo en el camino. Babilonia es un intento satánico por impedir el cumplimiento de la promesa. Les hago una preguntita. ¿Usted sabe cómo le llama el apóstol Pedro a Babilonia en sus cartas? Le llama, mejor dicho, el apóstol Pedro le llama a Roma en sus cartas Babilonia. ¿Qué cosa es Roma? ¿Qué cosa es Roma en relación con el cumplimiento del plan de Dios? ¿Qué cosa es Roma? Es un instrumento satánico para obstaculizar el cumplimiento de las promesas divinas. Eso es exactamente Babilonia. Babilonia es exactamente eso. Ahora escucha esto, escucha esto. Vamos a ver cómo comienza el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo número 1, versículo 1 y 2. Vamos allá. Vamos a desplazarnos hasta Daniel. Daniel capítulo número 1. Permítanme un segundo acá mientras... Ok. Daniel capítulo número 1. Vamos allá, por favor. Y vamos a leer los primeros 2 versículos. Atención con lo que dice aquí. Dice así. Voy a resaltar en pantalla para leer juntamente con ustedes. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora escucha, ¿qué dice el versículo número 2? A ver, ¿será que la venida de Nabucodonosor fue un evento que se le salió de las manos a Dios? ¿Será que la venida, la incursión, la invasión de Nabucodonosor a Judá fue un evento que tomó a Dios por sorpresa? ¿Qué es lo que dice el versículo número 2? Escucha lo que dice el versículo 2, escucha. Y el Señor entregó en sus manos. ¿En manos de quién? El Señor entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá. Y no solamente Dios entregó a Joacim, rey de Judá, en las manos de Nabucodonosor, entregó parte de los utensilios de la casa de Dios. Y Nabucodonosor los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Quiero hacerles una pregunta, amigos. ¿Por qué razón Dios podría haber permitido algo como eso? ¿Por qué razón Dios pudo permitir y por qué razón Dios pudo ver en esa permisión suya de traer a Nabucodonosor a la tierra de Judá para ejercer sus juicios sobre Jerusalén? ¿Cómo es que Dios pudo permitir que esas cosas acontecieran? Que ese fondo histórico, porque es un fondo histórico, es como un pozo en el cual Israel se vio envuelta, en el cual Israel cayó como pueblo.
¿Cómo es que eso ocurrió en el plan de Dios? ¿Cómo es que eso Dios pudo haberlo permitido? Escuchen bien, porque Dios había anunciado al pueblo de Israel que si el pueblo no oía la voz de Dios y caía en desobediencia como consecuencia de desoír la voz de Dios, Dios había profetizado que sobre este pueblo vendrían todas las amonestaciones y advertencias descritas en el libro de Deuteronomio como parte de las bendiciones y las maldiciones que eran anunciadas sobre el pueblo. Y la última de esas maldiciones, la última de esas advertencias de parte del cielo, era precisamente el exilio a tierra extranjera. Y el exilio a tierra extranjera estaba anunciado en los últimos capítulos de Deuteronomio. Y cuando el profeta Moisés se va a despedir con su discurso célebre, su discurso cumbre en Deuteronomio capítulo número 30, Dios le dice al pueblo que iba a acontecer lo siguiente. Mira lo que Dios le dice al pueblo que iba a suceder. Deuteronomio capítulo número 30. Vamos allá, por favor. Vamos a ir brevemente a Deuteronomio capítulo número 30. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 6. Escucha lo que dice allí la palabra del Señor. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Pregunto, ¿cómo Dios sabía, cómo el profeta sabía que iban a ocurrir no solamente las bendiciones, sino también las maldiciones? ¿Cómo sabía el profeta? Por la misma razón que el profeta Josué le dijo al pueblo, mire, yo estoy por morirme. Una generación después de Moisés, le dijo Josué al pueblo, mire, yo estoy por morirme. Y yo sé que después de mí ustedes van a idolatrar. Y el pueblo dijo, no, jamás, eso no va a acontecer. Y Moisés y Josué le dijo, miren, está bien, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero yo sé que ustedes van a idolatrar. ¿Cómo sabía Josué? ¿Cómo sabía Moisés? ¿Cómo sabía Dios que revelaba el futuro para estos siervos? Que la maldición de la desobediencia iba a venir sobre el pueblo de Israel. Precisamente porque el pueblo de Israel, según el capítulo 29 y según el capítulo 30 de Deuteronomio, no habían experimentado en sus vidas y experiencia con Dios la verdad fundamental del pacto eterno como mecanismo de relación o acercamiento a Dios. Ellos se habían acercado a Dios creyendo que ellos iban a guardar la ley, creyendo que ellos iban a obedecer a Dios, creyendo que ellos tenían la capacidad humana para obedecerlo, creyendo que ellos tenían el poder humano para cumplir todas las cosas de la ley, pero basado solamente en su humana capacidad, en su fuerza, en su determinación. Y Dios les había mostrado la inutilidad, la futilidad, la vanidad de prometer a Dios obediencia sobre la base de la confianza propia, y ya se los había demostrado con la idolatría en ocasión del becerro de oro, cuando todo el pueblo se pervirtió después de decir a una sola voz, todo lo que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. ¿Por qué fallaron? Porque las promesas humanas son como telas de araña. Las promesas humanas sencillamente no llevan a la obediencia cabal y completa a la ley de Dios. Las promesas humanas, o mejor dicho, la obediencia que se fundamenta sobre las promesas e intentos humanos, falla. Y mira lo que dice Dios aquí, mira lo que iba a acontecer sobre Israel. Iba a venir la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Y ahora mira la promesa de Dios. Mira lo que Dios promete hacer. Escucha esto. Y sucederá que, y te arrepintieres en medio de todas las naciones. Escucha, cuando te arrepientas, Israel, en medio de todas las naciones, a donde te hubieras arrojado a Jehová tu Dios. Pregunto, ¿qué está esperando Dios? ¿Qué está esperando Dios en medio del exilio?
Dios estaba esperando que Israel conociera el arrepentimiento. ¿Y cómo iba a ocurrir el arrepentimiento? Escucha esto, versículo 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón. Aquí está la clave, amigos. Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué iba a acontecer? ¿Qué iba a suceder cuando eso se cumpliera en Israel? Cuando Israel experimentase conversión de corazón, ¿qué iba a ocurrir? Mira lo que iba a ocurrir. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. ¿Te das cuenta? En otras palabras, ¿qué iba a hacer Dios? Dios iba a terminar con el exilio y los iba a reunir nuevamente en pos de sí cuando el pueblo experimentase verdadera conversión. Y la pregunta es, amigos, ¿en qué consiste esa verdadera conversión? Mira lo que dice aquí. Versículo 6, versículo extraordinario, versículo que parece más bien el apóstol Pablo hablando por Moisés, versículo que parece un evangelista. Y es más, el apóstol Pablo dice que cuando Moisés escribió estas palabras, ¿saben de qué hablaba Moisés? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo número 10, versículos 4 en adelante, que cuando Moisés escribió estas palabras, hablaba de la justicia que es por la fe. Romanos capítulo número 10, usted lo puede certificar. A partir del versículo 4, Pablo declara que Moisés, al escribir estas palabras, hablaba de la justicia que es por la fe. Y ahora mira lo que dice Dios aquí, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así que vamos a hacer un repaso, amigos y hermanos, antes de continuar leyendo el libro de Daniel. Vamos a hacer un repaso. ¿Por qué razón Babilonia? ¿Qué cosa es Babilonia? Babilonia es lo que Dios había dicho que iba a suceder con el pueblo cuando el pueblo se diera cuenta y bebiese, recogiese, cosechase los frutos de su propia incapacidad para obedecer la ley de Dios. ¿Qué iba a ocurrir? Por causa de la desobediencia, por causa de su corazón no convertido, Israel iba a parar en el exilio. Israel iba a parar de nuevo en naciones extranjeras. ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo que cuando Israel se arrepintiera, que cuando Israel experimentase la conversión de corazón, y Dios dice, la circuncisión del corazón, para amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma, entonces Dios haría volver sus cautivos. Entonces Dios terminaría con el exilio. Entonces Dios restauraría a Israel. Ok, ahora viene Babilonia. Llega el exilio. Nabucodonosor destruye Judá. Nabucodonosor lleva al pueblo cautivo a Babilonia y comienzan los años a contar. ¿Cuáles años comienzan a contar? Los años anunciados por el profeta Jeremías. Jeremías había dicho, había hablado del período de duración de la desolación de Jerusalén, el período de las desolaciones, y el tiempo se está cumpliendo. La hora está llegando y los judíos, estadistas, príncipes, líderes del pueblo, como el gran Daniel, se dan cuenta que el tiempo se está acercando, que el tiempo de Jeremías se está cumpliendo. Y el profeta Daniel comienza a llenarse de expectativa y podríamos decir con humildad, se estaba llenando de cierta ansiedad por ver la palabra de Dios cumplida para restaurar las desolaciones de Jerusalén. Así que el profeta Daniel comienza a orar y se arrodilla a orar delante de Dios y clama a Dios para que Dios cumpla su promesa de restaurar a Jerusalén después de sus desolaciones. Así que vamos al capítulo número 9 de
el capítulo número 9 de Daniel para mirar la oración del profeta Daniel. Vamos a mirar algunos textos claves de la oración del profeta Daniel que nos van a ayudar mucho en este estudio. Atención con esto. Vamos a mirar libro del profeta Daniel, capítulo número 9. Vamos a ir brevemente aquí a Daniel, capítulo número 9. Ok, mira esto. Ya les he dado la introducción de este capítulo. Dice el profeta Daniel que revisó los libros, revisó la palabra de Jehová al profeta Jeremías, volvió su rostro al Señor y escucha esto. Mira lo que dice aquí. Atención con esto. Mira la forma en la cual el profeta Daniel invoca el nombre de Dios, el nombre del Señor. Mira lo que dice. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, escucha esto, guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Escucha lo que hace Daniel. Mira esto. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Una pregunta, a ver, ustedes que conocen, ustedes mis amigos y hermanos que conocen suficiente del libro de Daniel y de su historia, la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel llama justo a Daniel, ¿sí o no? Sí, Daniel era justo. Según el profeta Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel, mira Ezequiel, si en la ciudad hay hombres como Noé, como Daniel y como Job, yo te aseguro que ellos, por su justicia, librarían su vida, pero ni a sus hijos los incluiría con ellos. Es decir, delante de Dios, Daniel era un justo. ¿Pero qué hace Daniel? Daniel no se separa del pueblo. Daniel no dice, bueno, yo no tengo nada que ver con este pueblo, yo he sido justo, yo me he portado bien, yo he cumplido delante del Señor, pero bueno, este pueblo, Señor, este pueblo merece, porque este pueblo... No. Daniel se incluye con el pueblo, Daniel se hace uno con el pueblo y Daniel dice, Señor, nosotros hemos sido rebeldes, nosotros hemos desobedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y ahora mira lo que va a pasar aquí. Atención con este versículo. Escucha esto. Mira cómo es referido Dios. Versículo 7. ¿Qué dice Daniel? Tuya, atención, tuya es, Señor, la justicia. Tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. ¿Dónde estaba el pueblo? El pueblo estaba en Babilonia. Babilonia, en el nombre original, acadio, significa puerta de los dioses, pero la forma hebrea de hablar de Babilonia es confusión. Repito, Babel quiere decir, en el idioma acádigo, quiere decir puerta de los dioses, pero la forma hebrea de hablar de Babel es confusión. Entonces, el profeta dice, Señor, mira, tuya es la justicia y nosotros estamos en Babilonia, nosotros estamos llenos de confusión, estamos en un hoyo espiritual de confusión. Y ahora escucha esto, mira lo que va a decir, el profeta, versículo número 9, y te voy a pedir que recuerdes el versículo 9 para leer los siguientes versículos que vamos a leer. Recuerda el versículo 9. Mira qué cosa dice aquí Daniel. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Fíjate esto. Esto es muy importante. Daniel dice, mira, el pecado, la rebeldía, la confusión de rostro, la injusticia es nuestra. Pero lo tuyo, Dios, lo tuyo, tu atributo, tu característica, tu carácter, lo que te identifica, Dios, es que lo tuyo es la misericordia y lo tuyo es el perdonar, aunque nosotros nos hayamos rebelado. Lo tuyo es el perdonar.
lo tuyo es la misericordia. Ajá, y ahora mira las palabras que Daniel usa en paralelo con esa declaración. Mira las palabras de Daniel ahora en el versículo número 16. Escucha esto. Mira lo que dice aquí. Versículo número 16. Versículo 16 hasta el 18. Mira lo que dice aquí Daniel. Oh Señor, conforme a todos tus actos de ¿qué? De justicia. Escucha esto. Conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. Una preguntita. A ver, vamos a detener la pantalla. Vamos a detener la pantalla y vamos a reflexionar sobre esta frase que acabamos de leer aquí. A ver. ¿Cuál es el significado aquí en Daniel capítulo número 9, versículo 16? ¿Cuál es el significado de la frase justicia? Actos de justicia. ¿Cuál es el significado de esa frase? Escucha esto. El significado en el versículo 16 del capítulo 9 de Daniel, el significado de actos de justicia, no es retribuir. Porque Daniel está diciendo, Señor, mira, nosotros nos rebelamos y nosotros hemos hecho maldad contra ti. Y luego en el versículo 9 dice, Señor, pero lo tuyo es la misericordia y lo tuyo es el perdonar. Y luego dice en el versículo 16, dice así, Señor, mira, conforme a todos tus actos de justicia, apártese tu ira de nosotros. En otras palabras, escucha esto. Nuestro sentido, nuestro concepto de justicia en relación con Daniel y la historia de Israel es inverso al concepto de justicia de Daniel. En otras palabras, nosotros decimos, Israel se portó mal y Dios fue justo. ¿Y qué hizo? Como Dios fue justo, ¿qué hizo Dios con Israel? Dios se los llevó a Babilonia. Es decir, Israel hizo algo malo y vino la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios? Llevárselos a Babilonia y castigarlos en Babilonia. Ese es nuestro concepto de justicia. Nuestro concepto de justicia es retribución, es retributivo. Pero el concepto de Daniel de actos de justicia no es solamente ese, no es principalmente retribución. Daniel dice, Señor, mira, nosotros hemos sido malos, nosotros hemos sido rebeldes, nosotros hemos pecado, pero lo tuyo es el perdonar, lo tuyo es la misericordia y lo tuyo es actos de justicia. Por tanto, conforme a tus actos de justicia, aparta la ira de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Señor, para Daniel está diciendo, haznos justicia, haznos conocer tu justicia. ¿Qué significa haznos conocer tu justicia? Significa restáuranos, perdónanos, trátanos con misericordia y quita la ira de nosotros. Eso es justicia. En otras palabras, la justicia para Daniel es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar. El poder de Dios para salvar. Ahora escucha lo que va a decir Daniel en el capítulo número 9. Escucha esto. Versículo número 18. Mira lo que dice Daniel en el capítulo número 9, versículo 18. Esto es maravilloso. Maravilloso. Versículo 18 y versículo 19. Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus ¿qué? ¡Qué maravilla! Sino en tus muchas misericordias. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de eso? Y mira lo que dice el versículo número 19. Escucha esto. Versículo 19. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. Escucha esto, amigos, no tardes. ¿Por qué Daniel
¿Por qué Daniel estaba probablemente preocupado porque Dios estaba tardando? ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo el tiempo de el profeta Jeremías. Y Daniel dice, Señor, no tardes. Y ahora mira esto, amigos. Por amor de ti mismo, Dios mío. Por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ah, maravilloso, maravilloso, maravillosa oración. Daniel sabe que el arrepentimiento, que la conversión de corazón es el camino para la restauración. Daniel está ansioso. Daniel cree que el tiempo se va a cumplir y probablemente Dios se tarde. Así que Daniel le dice a Dios, Señor, no te tardes. Señor, haznos justicia. Y justicia significa perdónanos conforme a tus muchas misericordias, porque lo tuyo es el perdonar, lo tuyo es la misericordia, lo tuyo, Dios, es apartar tu ira conforme a tu justicia. No conforme a nuestras justicias, sino por amor a ti mismo, por amor a ti, Señor. Lo tuyo es obrar con justicia. Así que, ¿qué creen ustedes que el cielo hizo en relación con esa oración? El cielo la va a contestar. Y cuando el cielo contesta esa oración, mis amigos, lo que Daniel conoce, lo que Daniel escucha, no es que Dios iba a restaurar a Israel de sus desolaciones para llevarlos de nuevo a la tierra después de su cautividad, para darles un reino terreno sempiterno y para siempre. No, Daniel no recibe la promesa de Dios de que el reino a Israel se va a restaurar. Daniel no recibe esa respuesta a su oración. Daniel es llevado a conocer el cumplimiento del pacto santo, el cumplimiento del pacto eterno. Vamos a mirar la respuesta del cielo para Daniel y vamos a mirar cómo los profetas del Nuevo Testamento interpretaron esta respuesta de Daniel. Escucha esto. A ver, pregunto, ¿Daniel está clamando a Dios por justicia, sí o no? Sí, pero en el sentido de clamar por justicia, ¿qué es? El sentido no es, Señor, retribúyenos conforme a nuestras obras. No, no, no. El sentido de justicia es, Señor, nosotros hemos pecado, pero tú eres justo. Así que lo tuyo es el perdonar, lo tuyo es la misericordia. Por tanto, conforme a tu justicia, quita la ira de nosotros. ¿Sí o no? Sí. Ahora escucha esto. Vamos a ver la respuesta que el cielo le dio a Daniel. Daniel capítulo número 9. Daniel capítulo número 9, versículo número 20. Ya ustedes saben. Comienza la introducción de la revelación de la profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando, dice el profeta, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Y qué ocurrió? Ustedes ya saben. Vino Gabriel para revelarle la visión y hacerle entender, diciéndole así, escucha esto, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. A ver, vamos a reconocer algo y ser sinceros aquí. ¿Qué es lo que a nosotros generalmente nos agrada, nos ocupa de esta profecía? Seamos sinceros, ¿qué es lo que a veces nos agrada y nos ocupa de esta profecía? La mayoría de las veces, lo que nos ocupa y nos agrada de esta profecía es, mis amigos, el tiempo y los cómputos. Oh, vamos a sacar la cuenta. 457, contemos, año 27, año 31, aquí está. Luego tomamos eso, lo ponemos en relación con los 2300 tardes y mañanas y aquí está, cumplimiento profético. ¿Qué verifica eso? Que nosotros somos el pueblo de Dios y la verdad presente reposa con nosotros y nosotros tenemos que predicar maravilloso mensaje. Sí, maravilloso, extraordinario, maravilloso, fenomenal. Y ahora la pregunta viene, ¿y la esencia de esa profecía? ¿Y la interpretación profética de esa profecía? ¿Y la teología de esa profecía? ¿Qué dice? ¿Qué enseña?
Vamos a ver lo que enseña. Teología de esa profecía. Daniel capítulo número 9. Mira lo que enseña esa profecía. Mira lo que es Cristo. Mira, por favor, lo que es Jesucristo en relación con Daniel 9. Mira lo que el cielo le dijo a Daniel. Escucha lo que el cielo le dijo a Daniel. Aquí está. Mira lo que va a ocurrir. 70 semanas están determinadas. Están tomadas, cortadas. Es un segmento que ha sido cortado y dividido. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué, amigos? ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? ¿Esas 70 semanas se cumplen en qué? ¿Esas 70 semanas traen qué? ¿Cuál es la finalidad del período profético? La finalidad del período profético no es mostrar que nosotros los adventistas del séptimo día somos el pueblo remanente. Esa no es la finalidad. La finalidad es enseñarnos lo que Cristo significaba para el pacto, para las promesas dadas a Abraham, para la promesa dada al pueblo. ¿Qué cosa significaba Cristo? Ah, mira lo que Cristo significaba. Escucha lo que dice aquí. Para terminar la prevaricación, para terminar con la transgresión. ¿Qué más? ¿Con qué más iba a terminar Cristo? Escucha esto. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado por amor al cielo. Usted está leyendo lo que el ángel está diciendo a Daniel. El ángel le está diciendo que Dios iba a terminar con la prevaricación y le iba a poner fin al pecado. ¿Y qué más iba a hacer Dios? Y expiar la iniquidad. ¿Y cómo era posible que Dios pusiera fin a la prevaricación, al pecado y exterminar, expiar la iniquidad? ¿Cómo es posible que Dios hiciera eso? ¿Cómo Dios lo va a cumplir? Ah, mira lo que dice aquí. Para traer la justicia, el hebreo dice olamín, sedek olamín, dice el idioma hebreo. Sedek olamín quiere decir la justicia eterna. La justicia eterna, la justicia perdurable. Y sellar la visión y la profecía. Escucha esto. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mira, a nosotros nos agrada, tradicionalmente nos agrada de esta profecía esto nada más, esta partecita que está resaltada. Nos agrada la parte que es sellar la profecía, que verifica que la profecía es verdadera, que verifica que la profecía de las 2300 tardes y mañanas no era para el tiempo de Daniel, ni era para el tiempo de Antíoco Epífanes, sino que era para nuestro tiempo. Entonces nos encanta y nos agrada mostrar que la profecía fue sellada y que la profecía fue cumplida, pero nosotros no hemos prestado atención a esto. Nosotros no hemos prestado atención que el propósito de lo que el ángel le dijo a David era que Dios iba a terminar con la prevaricación. Dios iba a poner fin al pecado. Dios iba a expiar la iniquidad. ¿Y cómo iba a hacer eso Dios? Dios lo iba a hacer por medio de la demostración, por medio del establecimiento, por medio de la manifestación, por medio de la revelación de ¿qué? De la justicia eterna, la justicia perdurable. ¿Y cómo hizo Dios eso? ¿Cómo hizo Dios eso? Ah, vamos a mirar cómo hizo Dios eso. Escucha esto. Vamos a ver ahora, por favor, nuevamente una cita de los evangelios. Comenzamos con una cita de los evangelios para ver lo que era Babilonia según la genealogía de Cristo. Y ahora vamos a mirar otra cita de los evangelios para ver el cumplimiento de esto, el cumplimiento de la profecía de Daniel, capítulo número 9, interpretada por un profeta lleno del Espíritu Santo. ¿Usted quiere verlo? ¿Quiere ver el cumplimiento? Vamos a verlo. Vamos a ver el cumplimiento. Lucas, capítulo número 1. Lucas, capítulo número 1. Una cita de los evangelios que muestra
el cumplimiento de la profecía anunciada a Daniel el profeta. Escucha esto. Lucas capítulo número 1 y vamos a leer desde el versículo número 67. A ver, mira lo que dice el siervo de Dios, Zacarías. Dice la Biblia que Zacarías. Ok, hay, hay, hay un micrófono activado. Vamos a, vamos a esperar que la persona pueda ser consciente de que su micrófono se activó. Ok, listo, ya está listo. Ok, dice, mira lo que dice la Biblia. Y Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Pregunto, amigos, ¿ustedes creen que Zacarías dijo después de esos dos puntos palabra de Dios? ¿Ustedes creen que es palabra de Dios lo que Zacarías dijo? A ver, el texto bíblico dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y entonces profetizó. ¿Ustedes creen que esa profecía, ustedes creen que ese discurso fue inspirado por Dios? Absolutamente. Mira lo que dijo Zacarías cuando fue inspirado por Dios. Mira lo que dijo. Bendito, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Escucha esto. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Recuerden, David es el siervo de Dios a quien Dios hizo promesa eterna, promesa de herencia eterna. Ahora dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Como habló, escucha, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ahora mira lo que dice aquí. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Ahora mira, versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres. ¿Recuerdas la oración de Daniel? ¿Recuerdas la oración de Daniel? Señor, lo tuyo es hacer misericordia. Lo tuyo es tener misericordia. Lo tuyo es el perdonar. Mira lo que dice. Para hacer misericordia con nuestros padres. ¿Acerca de qué? Y acordarse de su santo pacto. ¿De su santo qué? De su santo pacto. ¿Ustedes saben dónde aparece esa frase, santo pacto? Aparece en Daniel capítulo 11, versículo 28. Daniel capítulo número 11, versículo 28, hablando del mismo pacto sobre el cual habla la profecía de las 70 semanas, hablando de ese mismo pacto, Daniel nos muestra. Y aquí vemos el cumplimiento. En Lucas capítulo número 1, que la venida de Cristo a la tierra era para cumplir el pacto que había dado. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Mira de cuándo. Mira la manera en que santo pacto, aquí, por favor, mira la pantalla. Mira la pantalla en este momento, por favor. Mira el paralelo entre acordarse de su santo pacto. Y ahora mira cómo es descrito el santo pacto, punto y coma, mira cómo es descrito, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. A ver, ¿cómo se describe la frase santo pacto en el versículo 73? Se describe como el juramento que hizo Abraham nuestro padre. ¿Y cuál es ese juramento que Dios hizo a Abraham nuestro padre? El texto sigue diciendo, que nos había de conceder. ¿Qué cosa había de conceder? Que librados de nuestros enemigos, atención, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Oh, ahora quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. El profeta Zacarías, lleno del Espíritu Santo, está hablando
del santo pacto que Cristo venía a cumplir, sí o no? Sí, está hablando del santo pacto que Cristo venía a cumplir. Pregunta, Daniel, cuando habla de la profecía de las 70 semanas, ¿también está hablando de ese mismo pacto, sí o no? Vamos a mirar. Daniel capítulo número 9. Daniel capítulo número 9. Mira esto. Vamos allá. Daniel capítulo número 9. Mira lo que dice aquí. Versículo 27, misma profecía. ¿Cómo comienza aquí? Versículo 27, ¿qué dice la Biblia? Y por otra semana confirmará el pacto, ¿con qué? Con muchos. Oh, ¿están hablando de lo mismo? Zacarías, Daniel, ¿están hablando del mismo pacto? ¿Y cuál es ese pacto? ¿Cuál es ese pacto? Es el pacto que Dios prometió a Abraham. Es el mismo pacto que Dios prometió a David. Y ahora Cristo se encarna como simiente de Abraham y como nacido en la carne según la descendencia de David para cumplir ese pacto y mostrar la justicia perdurable. Pregunta, ¿Cristo libró a Israel de sus enemigos? Porque Zacarías dice, escucha, Zacarías dice, lleno del Espíritu Santo, que Dios se acordó del pacto y les hizo nacer un Salvador en la casa de David conforme a todas sus promesas y juramento, pacto santo, según lo dijo Abraham, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos todos los días en justicia y santidad. Pregunto, ¿Cristo libró a Israel de Roma? No. Cristo no libró a Israel de Roma. Pregunto, ¿Cristo cumplió el pacto eterno profetizado por el ángel a Daniel, capítulo 9? Sí. Y entonces, ¿cuáles eran los enemigos de los cuales Daniel 9 estaba diciendo que Dios iba a librar a Israel? ¿Cuáles son los enemigos que Dios, según Daniel 9, versículo 24 en adelante, le daría fin, le pondría fin, los exterminaría, le pondría fin a qué cosa? Al pecado, a la iniquidad y a la prevaricación? ¿Qué cosa prometió Cristo cuando estaba en la tierra? Que él iba a librar de qué. Oh, Juan capítulo número 8. Vamos a mirar Juan capítulo número 8. ¿Qué dice la Biblia para nosotros en Juan capítulo número 8? Mira lo que dice la Escritura, hablando Cristo sobre esto mismo. En Juan capítulo número 8, los judíos no habían entendido de qué cosa el Señor quería librarlos. Y mira lo que dice el Señor aquí. Atención. Juan capítulo 8, versículo número 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos, escucha, incluso judíos que habían creído en él. Según el contexto, eran discípulos que habían creído en él, de los judíos, escucha. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pregunto, por favor, ¿no habían sido esclavos de Babilonia? ¿No habían sido esclavos de los medos y los persas? ¿No habían sido esclavos de los griegos? ¿No eran esclavos actualmente de Roma? ¿Cómo es que no habían sido esclavos? Ah, pero Jesús aprovechó sus palabras y Jesús les dice así, escucha esto, versículo número 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué era lo que Jesús estaba queriendo enseñar? Si nosotros unimos todo esto, si nosotros ponemos todo esto en un marco e intentamos darle interpretación y entendimiento, amigos, hermanos, ¿cómo fue posible que Dios, al cumplir las 70 semanas de la profecía de Daniel 9, cómo fue posible que Dios le pusiera fin al pecado, expiara la iniquidad, que Dios
le pusiese fin a la prevaricación, al pecado, a la iniquidad. ¿Cómo era posible que Dios hiciera eso? La única manera posible era que en la revelación de la justicia de Dios, en la revelación de aquello que Daniel estaba pidiendo a Dios que revelara y manifestase. Recuerden que Daniel le pidió a Dios que actuara en conformidad con sus actos de justicia. La única forma en la que esa profecía de Daniel 9 se cumpliese, porque sabemos que Cristo no libró a Jerusalén ni a Israel de Roma, la única forma es que Dios tenía el plan y que Daniel, cuando escuchó al ángel, lo que estuviese escuchando es que en la revelación de la justicia de Dios, el pecado fuese condenado en la carne. Y en la carne de Cristo, el pecado haya sido condenado, exterminado, expiado y se le puso fin. ¿Para qué? Para que las palabras del profeta Zacarías en Lucas capítulo 1 se cumplieran. ¿Qué decía el profeta Zacarías lleno del Espíritu Santo? Decía que cuando el Salvador se apareciera, Dios cumpliría su promesa, su pacto, su juramento a Abraham, que librados de sus enemigos en santidad, en justicia y sin temor, le servirían todos los días en justicia y santidad. Eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a condenar el pecado en la carne para vencer el enemigo del pecado, para hacer posible que nosotros, los que recibimos la promesa de su pacto, podamos ser libres de los enemigos del pecado, de la prevaricación, de la iniquidad y de cuanto demonio nos quiera dominar, para servir a Dios en justicia y santidad todos los días de nuestra vida. Lo que Cristo vino a hacer fue ponerle fin al reino del pecado para que en nosotros se cumpla la promesa que por el Espíritu Santo dijo Zacarías. ¿Recuerdas la promesa? Dios se acordó de nuestro pacto, se acordó del santo pacto y del juramento de Abraham, que librados de nuestros enemigos, sin temor y en justicia le serviríamos, en santidad y en justicia todos nuestros días. Cristo vino para hacer realidad esa profecía. Cristo vino para ponerle fin al reino del pecado. Cristo vino para condenar el pecado en la carne. ¿Y cuándo fue eso? Según el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, versículo 21, fue el día en que Dios manifestó ¿qué cosa? Su justicia. Pero ahora, Romanos 3, 21 y 22, recuérdalo, Romanos 3, 21 y 22, pero ahora la justicia de Dios se ha revelado, se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Cristo, de Jesucristo, para todos los que creen. ¿Qué cosas reveló Dios? La manifestación de la justicia de Dios fue revelada en Cristo al condenar el pecado en la carne y ponerle fin al reinado del pecado, para que aquellos sobre los cuales se cumple la promesa del pacto eterno puedan servir a Dios en justicia y en santidad todos los días de su vida. Todos los días de su vida, mis amigos y hermanos, la venida de Cristo sí le puso fin al pecado, sí le puso fin a la iniquidad, sí le puso fin a la prevaricación. En su carne, en semejanza de carne de pecado, Cristo condenó al pecado e hizo posible que la humanidad que recibe su pacto pueda ser hecha libre de ese terrible enemigo que es el pecado y su dominio, para servir en justicia y santidad
todos los días de su vida. Ese es el cumplimiento de la promesa de Daniel capítulo número 9. Es el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre para ponerle fin al reino del pecado y habilitar a un pueblo que en justicia y santidad le sirva al Señor todos los días de su vida. Ahora quiero decirte algo, y con esto voy a terminar. ¿Recuerdas los primeros 2 versículos de Daniel? Vamos a leerlos. Daniel capítulo número 1. Vamos allá, por favor. Daniel capítulo número 1. Y vamos a leer los primeros 2 versículos. Daniel capítulo número 1, versículos 1 y 2. Escucha esto. Aquí está el capítulo número 1 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Escucha esto. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y escucha lo que dice aquí. Grábate esto, por favor. Grábate esto. Y el Señor entregó. Grábate esto, por favor. Y el Señor entregó. ¿Sabes que esta frase, y el Señor entregó, sabes que esta frase, escrita originalmente en hebreo, fue traducida por primera vez? La primera traducción que se hizo de la Biblia hebrea fue traducida al idioma griego, al griego del período del segundo siglo antes de Cristo. Esa versión se llamó la versión de los 70, la versión griega del Antiguo Testamento. En la versión griega, escucha esto, en la versión griega del Antiguo Testamento, aquí el verbo que se utiliza para decir que el Señor entregó es el verbo griego paredoken. Paredoken. El verbo griego paredoken. ¿Sabes dónde aparece ese mismo verbo y exactamente la misma frase? Y Dios entregó, y Dios lo entregó. ¿Sabes dónde aparece? Mira dónde aparece. Romanos capítulo número 1. El comienzo del Evangelio. Mira esto. Romanos capítulo número 1. Versículo número 24. Escucha lo que ocurrió. Escucha esto. Después que la humanidad cambió la gloria de Dios por idolatría, que cambió la gloria de Dios por cualquier otra cosa, y los necios corazones se entenebrecieron, mira lo que dice la Biblia que Dios hizo. Por lo cual también Dios, aquí está el verbo griego, paredoken. Por lo cual, dice la Biblia, Dios también los entregó a la inmundicia. ¿A qué fueron entregados los hombres cuando los hombres cambiaron la gloria de Dios por cualquier otra cosa? ¿A qué fueron entregados? Fueron entregados al dominio de las concupiscencias, de los deseos de sus corazones. ¿A qué más fueron entregados? Escucha, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué cosas fueron entregados? ¿A qué cosas fueron entregados también los hombres? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Oh, pero ¿qué hace el Evangelio? ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Porque si la humanidad fue entregada por causa de su descarrío, por causa de su extravío, por causa de su perdición, la humanidad fue entregada al dominio de los deseos, pasiones y mentes reprobadas, ¿qué es lo que hace el Evangelio? Mira lo que hace el Evangelio. Mira lo que hace el Evangelio por nosotros. Romanos capítulo número 6. Vamos allá. Romanos capítulo número 6, versículo número 11 hasta el versículo número 14. Mira lo que dice aquí. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros podemos morir al pecado de la misma manera como Cristo murió al pecado, condenando el pecado en la carne, en la cruz. Porque al creer en Cristo, nosotros somos crucificados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que algo pierda dominio sobre nosotros. ¿Qué cosa pierde dominio? Mira lo que pierde el dominio. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus, aquí está, concupiscencias. Eso a lo cual la humanidad fue entregado, en Cristo es rescatada de nuevo. ¿Te das cuenta? La humanidad, por causa de su extravío, se hizo esclava de sus deseos, de sus pasiones, de su mente reprobada. Pero en Cristo podemos ser rescatados y librados de aquello a lo cual fuimos entregados. De la misma manera en que Dios quería mostrarle al pueblo cómo Él podía rescatarlos de Babilonia, de la misma manera Dios nos muestra en Cristo cómo podemos ser librados de aquello que nos tiene hoy cautivos, del dominio de los deseos, del dominio de las pasiones y del dominio de nuestra mente reprobada. En Cristo y en su gracia podemos ser librados para que no reine más el pecado por causa de sus concupiscencias. Por eso dice el versículo número 14, porque el pecado no se enseñoreará. El pecado no será más un Nabucodonosor, no será más un faraón, no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Porque en Cristo se nos ha librado y se nos ha dado la posibilidad de servir al Señor, según la profecía de Zacarías, todos los días de nuestra vida en justicia y santidad. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por esa razón, mis amigos y mis hermanos, por esa razón, la profecía de Zacarías anunciaba que cuando Cristo cumpliese su pacto santo, del cual habló Daniel capítulo número 9, seríamos librados de nuestros enemigos y serviríamos al Señor sin temor, en justicia y santidad todos los días de nuestra vida. Cristo cumplió esa profecía. Cristo manifestó la justicia de Dios. Cristo estableció la justicia eterna, la justicia perdurable. Nos libró del pecado, nos libró del dominio de los deseos, de las pasiones, de la mente reprobada y nos dio la posibilidad de servir a Dios todos los días en justicia y en santidad. Así Cristo cumplió Daniel capítulo 9. Así Cristo cumplió el pacto eterno prometido a Abraham, prometido a David, cumplido por Cristo, anunciado por Zacarías, y ahora nosotros podemos vivir el cumplimiento de ese pacto. Si creemos en Cristo Jesús y nos aferramos a lo que Él es capaz de hacer por nosotros, hoy podemos ser librados de nuestros enemigos para servir al Señor sin temor, en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Hoy Cristo puede cumplir su promesa, su pacto en nosotros, y podemos ser libres para servir al Señor todos los días en justicia y en santidad. Así Cristo cumple la promesa. Así Cristo cumple la profecía. Y así Cristo anuncia esta bendita y gran liberación también para nosotros. Que el Señor les bendiga, les guarde y que podamos seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Pastor Manuel. Son, en realidad, el mensaje que el Señor nos trae desde el cielo es tremendo, ¿no? Ayer unas hermanas decían, mensaje maravilloso, un gran alimento, pero uno se da cuenta de que la Biblia completa es transversal respecto de este mensaje. Tenemos mucho, mucho que aprender todavía. Y yo me maravillo porque en verdad escuchaba su palabra y uno siempre tiene tendencia a hablar del libro de Daniel respecto de lo que usted estaba mencionando.
Sin embargo, uno escarba un poquito más y el mensaje es un mensaje maravilloso, un mensaje tremendo. Bueno, vamos a dejar algunos minutos. Maravilloso, maravilloso. Definitivamente, mire, ayer hablaba con un amigo y le decía, a ver, si te pidieran hablar del tema del pacto eterno en Daniel, ¿qué cosas se te ocurren? Y su respuesta me encantó porque dijo, en toda la Biblia está el pacto eterno. Y es exactamente eso. Es exactamente de lo que nos habla la Biblia. El plan eterno de salvación concebido en la mente de Dios y establecido entre el Padre y el Hijo es lo que toda la historia, incluyendo las profecías, nos enseña. La profecía bíblica nos señala ese momento cumbre en el cumplimiento de los tiempos en el que Cristo le puso fin al reinado de nuestros enemigos. Y obviamente Cristo no estaba hablando de Roma. Obviamente el ángel tampoco estaba hablando de Babilonia. Obviamente el ángel a Daniel no le habló de Roma, ni de Babilonia, ni de los enemigos terrenales. Le estaba hablando del pecado, de la prevaricación y de la iniquidad a las que Cristo le puso fin. Y gloria a Dios, porque al conocer ese mensaje nosotros decimos, estaba en toda la Biblia. Y si estaba en toda la Biblia es para nosotros. Es verdad presente, es verdad de Dios. Amén, amén, amén. Vamos a dejar algunos minutitos si alguien quiere hacer un comentario o alguna consulta. Hermana Elsa, por favor. Sí, estoy, ya no puedo decir, me siento muy humilde de poder entender las palabras que Dios puso a usted, hermano ¿cómo es el apellido? Ospino. Ospino. Ajá. Y a veces uno, uno, yo siento como que cuando encuentro algo nuevo en la palabra que alguien lo predica así, yo siento que es el Señor que usa a los siervos para que nosotros con humildad aprendamos y estas cosas y ayudemos a otras personas que tienen esa hambre de aprender del Señor. Y ¿qué le digo? Eso nos enseña que el Señor, a pesar de que cometemos errores a diario, no debemos darnos por vencidos de que Él, en su infinita misericordia, es misericordia, es misericordia. Yo soy tu Padre, yo te amo, a pesar de que Él existe la copa de ira de Él, que uno la va llenando con las cosas malas que hacemos, pero entiendo que es un Padre de amor y de misericordia. Yo le tengo una pregunta. Si el Señor entregó los vasos que eran del templo, del tabernáculo, ¿por qué mató a Belsasar y no mató a Nabucodonosor cuando lo entregó? Y sí entregó el reino de Babilonia a los medo y persa, cuando aquí el Señor eh, se lo entregó a Nabucodonosor. Sí, sí, sí. Muy buena pregunta. Permítame intentar responder su pregunta de esta manera. Jeremías e Isaías muestran que Dios usó a Nabucodonosor. Jeremías lo dice y lo dice clarito Isaías. Es más, Isaías dice, hablando palabra de Dios sobre Nabucodonosor, Isaías dice, Nabucodonosor, mi siervo. Una cosa impresionante. Entonces, ok, Dios usó a Nabucodonosor. Ahora escucha. La historia bíblica nos muestra que en el fondo Nabucodonosor era un hombre sensible. Era un hombre sensible a la voz de Dios. Porque cuando Dios se le presentó, a pesar de que Nabucodonosor se le opuso y Nabucodonosor
dijo, no señor, aquí no va a haber otro reino, aquí yo soy la cabeza de oro y aquí yo soy siempre el rey y aquí, recuerda la profecía de Daniel capítulo 4, que Daniel le había dicho, ay rey, Sí. sobre tus enemigos sean esta profecía. Rey, la profecía significa que tu reino va a ser dado a los hombres durante 7 tiempos y vas a ser como una bestia comiendo paja y monte. Escucha, Nabucodonosor se opuso a esa profecía, caminando por el palacio de su reino y diciendo, pero estas murallas grandes, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y allí vino Dios, ¡pum! Y cumplió su profecía y la mente de Nabucodonosor se convirtió en mente de animal y el hombre dejó su reino durante 7 años. Escuchen esto, pero después de eso, Nabucodonosor se convirtió. Pero Belsasar, hermana, Belsasar no fue que capturó los vasos del templo. Belsasar utilizó los vasos del templo para hacer la más aberrante perversidad moral y desafío delante del Rey de los cielos. Y fue tanto que el cielo no esperó a que llegara Ciro. El cielo mismo con una mano misteriosa escribió la sentencia de Belsasar en una pared. Una cosa impresionante. Entonces nosotros vemos que los vasos no significaban nada. Porque si los vasos hubiesen significado algo, al tocarlos o al agarrarlos, Nabucodonosor y todo su ejército se hubiesen quemado, como le pasó a Usa cuando tocó el arca, ¿verdad? El objeto no era nada. Lo que era el Señor y su palabra que estaba detrás del objeto. Cuando la misericordia de Dios fue rebasada, en el caso de Belsasar, Dios obró sentencia. Dios lo permitió. De la misma manera como la misma arca que mató a Usa cuando la tocó, no mató a los siervos de David que la llevaron. El objeto no es nada. Lo que es el desafío a la palabra del Dios eterno, que no pudo ser dejada por alto en Daniel capítulo número 5. Y por eso es que ni siquiera en la misericordia de Dios, ni siquiera se esperó que llegara Ciro. Belsasar literalmente, dice la Biblia, escuchen esto, en el idioma hebreo, la forma en la que está traducida la oración, dice que Belsasar cruzó sus piernas del terror. En el hebreo, literalmente, lo que dice es que Belsasar se hizo en sus propios pantalones cuando vio la mano que escribía su sentencia. Una cosa terrible. Bueno, eso es lo que va a ocurrir, querida hermana, exactamente cuando el santuario celestial cese en su labor de intercesión y el ángel de Apocalipsis 14 haya mandado a salir al pueblo de Dios de Babilonia. La Biblia dice que sobre Babilonia caerán las plagas de la ira de Dios. Eso mismo va a ocurrir. Así que nosotros, mientras ese momento llega, solamente tenemos el deber de orar, de vivir el evangelio eterno, de anunciar la venida de los juicios del Señor, porque ciertamente han de venir. Y creo que esa es mi respuesta, querida hermana. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, pastor, desde Tampa, Florida, en Estados Unidos. Le tengo una preguntita, sí, por favor. Mire, si me voy por la parte de la historia de Nabucodonosor de Babilonia, también tenemos el ejemplo que la palabra de Dios es bien claro. Dijo que en su tierra no iba a haber quien construyera y que no hubiera más rey después que él destruyó a Babilonia. Si vemos la parte de Arabia Saudita, el gobernador presidente que Estados Unidos bombardeó en la Segunda Guerra, vamos a ponerlo así, de Afganistán,
está basada en Hussein, construyó su imperio y ya usted vio que fue destruido. O sea, la palabra de Dios es claro. Esa parte de allí, la parte de Mesopotamia, toda esa parte de abajo, eso es parte de la gran poderío de la gran Babilonia, ¿no? Entonces él puso en su imagen, incluso tuvo grabado en la palabra es clara de Dios, donde estaba impreso que Nabucodonosor estaba impregnando el poderío, y él también lo dijo. Este es el gran imperio que construyó Babilonia y yo lo he hecho. Él se creyó la potestad y fue destruido. O sea que todo lo que el Señor en su palabra dice que no va a no va a estar cimentado, no va a perdurar, eso lo cumple. Y si yo me voy por la historia, no teniendo la mente clara y diciendo, bueno, ok, Babilonia fue la gran Babilonia con sus grandes jardines, pero también tenemos, hermanos, que comprender la palabra de Dios no se puede sacar el texto del contexto. Fue clara la palabra de Dios y sigue siendo clara hasta el final, porque el hijo de Balsasar y todos los que tuvieron con Daniel estaban envejecidos, y el hijo de Nabucodonosor fue criado con los grandes sacerdotes babilónicos, y él también sabía que Daniel tenía las profecías claras y que conoció a Daniel y sabía que todo lo que fue dicho por Daniel se cumplió, y él desobedeció cuando fue grande. Miré los vasos que cogió, él prácticamente destruyó lo que había construido Daniel en tantos años, y por eso fue su muerte inmediata. O sea que todos los padres no pagarán los pecados de los hijos ni los hijos de los padres, pero eso es la consecuencia de cómo el pecado, ¿no? Arrastra a cada uno de nosotros, y por eso que tenemos que vivir de rodillas. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre precioso de Cristo, anhelamos, Señor, que podamos ver el mensaje de la eterna salvación, Padre, que ha estado en tu mente desde antes de la fundación del mundo, manifestada, consumada en Cristo nuestro Señor, y que podamos ver esa promesa maravillosa, Padre Santo, en cada página de la Biblia, que podamos experimentarla, que podamos vivirla, Señor, y nosotros tengamos acceso al poder de tu Santo Espíritu para ser librados del pecado y de su dominio. Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Abrazos desde Venezuela. Chao, pastor, Gracias, muchas pastor. gracias. Gracias a Gracias, usted. hermanos. Dios lo Que el Señor los bendiga. bendiga. Amén. Saludos a Gracias, Amén. todos. Amén. Pastor Bendiciones, Manuel. pastor.